tenemos el proyecto de opinión consultiva sobre el procedimiento de control de los tratados internacionales ejecutivos establecidos por el artículo 92 del reglamento del Congreso. Vamos a pasar a su lectura. Cuando el artículo 92 se refiere a la omisión de este trámite, hace referencia a la dación en cuenta al Congreso o al plazo de 3 días útiles para la dación de cuenta. Esa es la pregunta. Cuando menciona que en caso de incumplimiento del presidente de la República al trámite previsto, ¿a qué parte del procedimiento de dación en cuenta se refiere? Considerando que las dos consultas presentadas por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores están referidas a conocer la ratio leis de las expresiones omisión del trámite e incumplimiento del trámite reguladas en el segundo y cuarto párrafo del artículo 92 del reglamento del Congreso, la opinión consultiva abordó, primero, el debate parlamentario realizado para la aprobación de la Ley 25397, Ley de Control Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República, donde se reguló el procedimiento de control de los tratados internacionales ejecutivos en el año 1992. Segundo, el debate parlamentario realizado por los constituyentes de 1993 para la aprobación del artículo 57 de la Constitución Política. Y tercero, el debate parlamentario acontecido con motivo de la modificación que se hizo al artículo 92 del reglamento del Congreso, que desarrolló con mayor precisión el procedimiento de dación de cuenta que debe cumplir el Poder Ejecutivo para que el Congreso pueda hacer el control de los tratados internacionales ejecutivos establecidos en el artículo 57 de la Constitución Política del Perú. Se tomaron como referencias, entre otras, las intervenciones del entonces diputado y presidente de la Cámara de Diputados del año 92, a propósito de lo que había señalado hace una hora el doctor y exdiputado Enrique Gersi, haciendo alusión de Bobby o Roberto, o Bobby como se le decía, Ramírez del Villar, presidente de la Cámara de Diputados del año 92, y del senador Luis Bustamante Belaunde. Asimismo, de los constituyentes doctores Carlos Torres y Torres Lara y Enrique Chirino Soto, ya fallecidos y que en paz descansen. Así como de los ex parlamentarios Carlos Ferrero Costa y Natalia Amprimo Pla, este último como presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento en el periodo 2003-2004 y fue quien además lideró la modificación del artículo 92 del reglamento del Congreso de la República con el que se perfeccionó el procedimiento de control de los tratados internacionales ejecutivos. Luego de este estudio de los antecedentes legislativos, se llegaron a las siguientes conclusiones que pasamos a dar lectura. Primero, la expresión dar cuenta ha sido utilizada como sinónimo de informar en algunos supuestos y en otros como la obligación de un sujeto de poner en conocimiento de otro lo actuado, a efectos de que este último pueda, si decide, ejercer control sobre lo puesto en su conocimiento. Segundo, el segundo párrafo del artículo 92 del reglamento del Congreso, cuando señala que dentro de los 3 días útiles posteriores a su celebración, el presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los tratados internacionales ejecutivos a que dé curso y establece que la comisión de este trámite suspende la aplicación del convenio, se refiere al incumplimiento del plazo para la dación de cuenta. Tercero, la sanción de suspensión de un TIE por incumplimiento del plazo establecido tiene por finalidad que el Poder Ejecutivo cumpla con dar cuenta del TIE a la mayor brevedad posible, siendo que solo una vez que se haya cumplido con esta obligación, la norma sujeta a control podrá surtir efectos internos. Cuarto, el cuarto párrafo del artículo 92 del reglamento del Congreso, cuando establece que en caso de incumplimiento del presidente de la República el trámite previsto en este artículo, ello no impide el control parlamentario con arreglo a la presente norma, se refiere a la dación en cuenta en sí misma
es decir, al acto de poner en conocimiento del Congreso por escrito de la celebración, ratificación o adhesión de un tratado internacional ejecutivo. En consecuencia, así el presidente de la República no diese cuenta de dicho tratado y por ende quedasen suspendidos sus efectos internos, el Congreso puede igualmente ejercer el control parlamentario sobre tal norma. Quinto, la dación en cuenta regulada en el artículo 92 del reglamento del Congreso y en el artículo 57 de la Constitución Política del Perú es una obligación que debe cumplir en el plazo establecido el Poder Ejecutivo, en tanto que el Congreso de la República, al ser un acto de control de naturaleza política, decide la oportunidad en la que dicho control es ejercido. Voy a volver a repetir este último punto, última conclusión que es muy importante. Dice, quinto, la dación en cuenta regulada en el artículo 92 del reglamento del Congreso y en el artículo 57 de la Constitución Política del Perú es una obligación que debe cumplir en el plazo establecido el Poder Ejecutivo, en tanto que el Congreso de la República, al ser un acto de control de naturaleza política, decide la oportunidad en la que dicho control es ejercido. Señores congresistas, pongo en consideración el proyecto de opinión consultiva por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Antes de ponerlo al voto, ¿hay algún congresista, señor parlamentario de la República que quiere hacer una opinión sobre esta opinión consultiva número 02-2020-2021 CCR, Congreso de la República? Presidente, la palabra, por favor. Sí, congresista Retamoso, encantado, adelante. Gracias, presidente. En general, estoy de acuerdo con los fundamentos y las conclusiones de la opinión consultiva. En principio, el plazo de 3 días que tiene el presidente de la República para dar cuenta al Congreso no tiene que entenderse como un acto meramente formal. Es parte de un procedimiento de control posterior que afecta la eficiencia del tratado internacional. Dar cuenta es algo más que trasladar el texto del tratado. Es en realidad trasladar absolutamente todo el expediente, incluyendo las opiniones de las direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los sectores involucrados. Tienen ellos que fundamentar cómo así un tratado internacional es ejecutivo y no legislativo. De eso se trata. ¿En qué medida no se afecta la soberanía, el territorio? ¿Por qué no se necesitan medidas legislativas para su implementación? E incluso, ¿cuál es la conveniencia del mismo? Señor presidente, dar la dación de cuenta es el inicio del procedimiento de control que debe hacer el Parlamento sobre los actos del Poder Ejecutivo. No es una formalidad, no es una ceremonia protocolar, es el ejercicio de una competencia que viene nada menos que de la separación de poderes al tener nuestra sociedad una organización republicana. En esa medida, señor presidente, si bien coincido con las conclusiones, no estoy de acuerdo con la manera en la que se ha redactado el numeral 5 de las conclusiones, que da a entender que el presidente no puede incumplir con el plazo, pero el Congreso sí está en la libertad de controlar cuando le parezca conveniente. En ese sentido, no estoy de acuerdo. Ahora, en esa conclusión, en primer lugar, no estoy de acuerdo porque no es parte de la consulta que hace la Comisión de Relaciones Exteriores. En segundo lugar, porque el reglamento del Congreso tiene plazos estrictos que nos vinculan. Si son muy cortos, hay que cambiarlos, señor presidente. Es nuestro reglamento. Lo que no se puede hacer es decir, como dice la conclusión 5, que la dación de cuenta es una obligación que se debe cumplir en el plazo establecido el Poder Ejecutivo, en tanto que el Congreso de la República decide la oportunidad en la que dicho control es ejercido. No me parece adecuado señalar eso en la conclusión, señor presidente, y menos de esa manera.
más aún cuando nosotros somos parte de ese procedimiento de control. Somos la comisión informante en ese procedimiento. Culmino diciendo, señor presidente, que aquí en la Comisión de Constitución y Reglamento tenemos un grupo de trabajo coordinado por el congresista Gino Costa, que tiene como función revisar dichos actos normativos del Poder Ejecutivo, que son los decretos de urgencia, decretos legislativos y tratados internacionales. Estoy segura que el congresista cumplirá con su objetivo de una manera responsable y dentro de los tiempos establecidos en el reglamento del Congreso. Pero hay un acto normativo que nadie controla y que la Constitución dice exactamente lo mismo que dice sobre los otros actos normativos. Y leo el artículo pertinente, señor presidente. Dice, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción. Presidente, en una coyuntura como esta hemos visto la fuerza que tienen los actos ejecutivos. Y me pregunto, ¿alguien está evaluando si es constitucional que la policía ingrese a las casas sin orden judicial y detenga reuniones familiares? No adelanto opinión, señor presidente, pero ¿quién revisa eso? ¿Alguien está evaluando esos actos? Presidente, si bien no es parte de la opinión consultiva, no podía dejar de mencionar que es obligación de esta comisión revisar también dichos actos normativos, los decretos que declaran estados de emergencia. Por favor, señor presidente, que conste en actas. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Retamoso. Simplemente señalarle que va a constar en acta su pedido, por supuesto que sí, y lo que usted ha señalado, sobre todo lo último, va a constar en actas. Solamente señalar que el artículo 5, la conclusión quinta, ¿no?, cuando dice que la dación en cuenta regulada en el artículo 92 del Reglamento del Congreso de la República y en el artículo 57 de la Constitución, es una obligación que debe cumplir en el plazo establecido el Poder Ejecutivo, en tanto que el Congreso de la República, al ser un acto de control de naturaleza política, decide la oportunidad en la que dicho control es ejercido, está ya en una sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, no ha variado, digamos, la quinta conclusión de lo que señala y obliga y es vinculante una sentencia del Tribunal Constitucional. En todo caso, su referencia va a constar en acta. No se preocupe, congresista Retamoso, para mayor acuerdo, no hay ningún problema. ¿Algún otro señor parlamentario quiere intervenir para cerrar ya de una vez la sesión? Presidente, yo había solicitado la palabra. Sí, lo que pasa es que no tengo congelado acá el chat, pero disculpe. Está Chávez, sí, adelante. Y gracias, presidente. Yo creo que este es un tema de estudio importante, presidente, y la Comisión de Relaciones Exteriores es muy precisa en pedir hacer sus consultas, ¿no? Como bien se ha resumido acá en la página primera del informe de la opinión consultiva, ¿no? Dice, presenta la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Cuando el artículo 92 se refiere a la omisión de este trámite, hace referencia a la dación en cuenta al Congreso o al plazo de 3 días útiles para la dación en cuenta. Y segundo, cuando menciona que en caso de incumplimiento del presidente de la República al trámite previsto, ¿a qué parte del procedimiento de dación de cuentas se refiere? Señor presidente, adelanto que yo creo que la respuesta a ambas cosas, a estas preguntas, es que el dar cuenta y el plazo, que es una condición de ese dar cuenta, se refieren a la misma cosa, es algo íntegro y por lo tanto no se pueden separar. Y para esto voy, señor presidente, al artículo 102, el inciso tercero de la Constitución, en primer lugar, que dice que es atribución del Congreso aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Aquí no habla si aprueba tratados antes o después, si son tratados que implican una opinión, una aprobación previa del Congreso, como es la que se refiere el artículo 55 de la misma Constitución. Tampoco se refiere, hace diferencia este artículo 102, inciso 3, tampoco hace discriminación si se refiere a aquellos tratados a que se refiere el artículo 57, que por no ser de derechos humanos, de soberanía, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, y tampoco ser normas que requieran la emisión de alguna ley, ya sea derogatoria, modificatoria,
ni tampoco se refiere o hace distinción en que se trate de tratados que tengan un contenido que requiera modificar la Constitución, en cuyo caso previamente debe aprobarse el tratado siguiendo los mismos requisitos de la reforma constitucional. El artículo 102, inciso tercero, se refiere en general a la aprobación de tratados. Ahora bien, señor presidente, el hecho de que la propia Constitución diga que hay unos tratados que se tiene que obtener antes de su ratificación, sabiendo que el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la propia Constitución, tiene el artículo 118, tiene la potestad, el presidente de la República, que es el jefe del Poder Ejecutivo, tiene la potestad y la atribución de negociar los tratados. Pues lo que quiere decir la Constitución en los artículos 56 y 57 es que tramitados o negociados los tratados, hay unos en los que el Poder Ejecutivo debe parar, consultarle al Congreso y recién ahí firmarlos. Y hay otros que, por no tratarse de esos temas álgidos, el Poder Ejecutivo puede terminar de completar el proceso de formación de ese tratado. Pero ahí viene, señor presidente, también anclado en una norma constitucional que es el artículo 94, que señala que es el reglamento del Congreso el que regula las actividades del Congreso. Pues ese reglamento del Congreso en el artículo 92, señor presidente, establece esta exigencia, esta condición para el poner en conocimiento, el someter al Congreso o dar cuenta al Congreso de estos tratados que la propia Constitución permite que el Ejecutivo avance hasta el final de su formación como norma. Y el artículo 92, entonces, ¿qué señala? Dice en su párrafo segundo, infine, que este trámite, de acuerdo al artículo 92, párrafo tercero, de dar cuenta, debe realizarse a más tardar dentro del término de 3, ¿no?, posteriores a la celebración. Artículo 92, párrafo segundo. Pero si es que ese plazo no se cumple, lo que prevé el reglamento del Congreso es que ese tratado, más allá de que pueda haberse perfeccionado ante o según las normas del derecho internacional, no surte efectos internos. Ahora bien, señor presidente, en ese conjunto de ideas, señor presidente, entonces yo creo que la respuesta a la Comisión de Relaciones Exteriores es plazo y dar cuenta son cosas inseparables. El plazo viene a ser la condición en la que se cumple ese dar cuenta. Ahora bien, la Comisión está ingresando a un tema de, además, ¿qué significa el dar cuenta? Pues el dar cuenta, señor presidente, significa la posibilidad de que el Congreso de la República haga un control. Y ese control no tiene que ver solamente con el plazo, porque puede hacer que se cumpla el plazo de 3 días útiles luego de que se aprobó el tratado por parte del Ejecutivo, se celebró, se ratificó, pero se da cuenta el Congreso y ahí no acaba la cosa. El dar cuenta significa, señor presidente, que el Congreso tiene la potestad de fiscalizar y comprobar si las normas contenidas en ese tratado son o no útiles a el país, si se adecúan o no a la Constitución. El Congreso tiene la obligación también, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución, a cumplir la Constitución y hacer cumplir la Constitución y a identificar la responsabilidad de los infractores a esa Constitución y a esas leyes, señor presidente. Artículo 102, inciso segundo. Son atribuciones del Congreso, que son atribuciones y deberes, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Entonces acá hay una riqueza grande que no solamente se refiere al cumplir el plazo y
dar cuenta de él, sino también que ese dar cuenta, señor presidente, dentro del plazo o fuera del plazo, y más allá de que, de acuerdo al reglamento del Congreso, que es ley de la República y con carácter de ley orgánica, el no cumplir, y mientras no se cumpla con ese plazo de 3 días, pues no entra en vigencia, no se incorpora, no tiene validez interna ese texto internacional, señor presidente. Entonces hay varios aspectos que yo creo que las conclusiones tendrían que recoger. Yo creo que hay que perfilar mejor el artículo, la cuarta conclusión, porque acá no se habla nada de que no se deja a salvo que el Congreso, más allá del cumplimiento del plazo o el incumplimiento del plazo, más allá de eso, el Congreso siempre tiene la potestad de hacer un control, porque ese es el sentido de dar cuenta. Dar cuenta es como decir, ya, eso entra en vigencia, tiene una presunción de legalidad si es que cumples dentro del plazo. Pero esa presunción de legalidad, señor presidente, así como lo tiene la ley que emite el Congreso, pero esa presunción de legalidad puede ser rota, la acción de inconstitucionalidad y una decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional todo o parte de una ley y por lo tanto derogar todo o parte de una ley que considera inconstitucional, señor presidente, tratándose además de que si bien la mayoría de esas decisiones del Tribunal Constitucional son hacia futuro, hay algunos casos previstos por la propia Constitución, como es el artículo 74 y el propio Código Procesal Constitucional, hay algunas sentencias del Tribunal Constitucional que sí pueden tener efecto retroactivo cuando se trata de la violación de normas como del artículo 74 de la Constitución que prohíben que los tributos, las normas tributarias tengan efecto discriminatorio o tengan efecto confiscatorio. Entonces, en esos casos hay una nulidad absoluta y la sentencia del Tribunal Constitucional puede tener efectos retroactivos. Fuera de esta situación especial, señor presidente, hay que entender que los tratados ejecutivos o los tratados que están sujetos al artículo 57 de la Constitución son tratados que el hecho de que estén sujetos a dar cuenta al Congreso supone que el Congreso puede hacer un control. ¿Y ese control qué significa? Que si encuentra que son contrarios a la Constitución o encuentra que son inconvenientes para los intereses del país, puede hacer que, y eso no está legislado lamentablemente, puede hacer que el Poder Ejecutivo tome alguna decisión, ya sea de denunciar ese tratado, ya sea de eventualmente apartarse de ese tratado, ¿no? Entonces, señor presidente, yo creo que habría que reformular y perfeccionar más estas conclusiones cuarta y quinta de la opinión consultiva, porque creo que es necesario entrar en el tema qué significa dar cuenta y dejar a salvo el derecho que tiene el Congreso y la función que tiene el Congreso de hacer un control posterior. El solamente dar cuenta no significa ya para que lo inscribas y lo registres y no, incluso, señor presidente, estamos ante el caso, por ejemplo, del Tratado de Escazú, aunque no se adecúa a esto, porque peor aún el Tratado de Escazú es un tratado que versa sobre derechos humanos y soberanía, por lo menos sobre derechos humanos, lo han admitido hasta los propios defensores de ese tratado, y sin embargo no hay una opinión previa del Congreso, pero, señor presidente, ya está registrado en el Archivo Nacional de Tratados. Entonces, esto es muy grave. Entonces, señor presidente, yo creo que es necesario que salvemos qué significa y aprovechemos esta ocasión para decir qué significa ese dar cuenta. ¿Es solamente para que lo registre el Congreso y diga ya me dieron cuenta? ¿O para realmente hacer un análisis? Y por eso sí estoy de acuerdo con lo que señala la congresista Retamoso. Todos estos expedientes que vienen dando cuenta de estos tratados ejecutivos deben incluir el expediente que dio lugar a la gestación de ese tratado internacional ejecutivo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. Congresista Mejía. Gracias, señor presidente.
En materia de tratados internacionales, que también pueden tomar el nombre de acuerdos o tratados ejecutivos, hay que verlos en dos planos, en el plano del derecho internacional y en el plano del derecho interno. En el plano del derecho internacional también hay que verlo desde dos puntos de vista. El primero es que todos los tratados son del mismo rango, o sea, no hay pirámide kelseniana en el orden internacional, porque se parte de la idea de que son acuerdos. Se le ha apagado el micro, congresista Pesía, préndalo, por favor. Perdón, voy a repetir, no sé en qué momento se habrá apagado el micro, pero señalaba yo que los tratados internacionales tienen que ser analizados desde dos planos, el plano del derecho internacional y el plano del derecho interno. En el derecho internacional hay dos subanálisis. El primero que tiene que ver con la jerarquía de los tratados. En el sistema internacional o en el derecho internacional, los tratados no tienen rangos, todos son de la misma naturaleza, porque se parte la idea de que es un acuerdo bilateral o multilateral entre personas jurídicas de derecho internacional público que gozan de la misma igualdad. Entonces, en el sistema internacional no se puede hablar de que un tratado es superior a otro. Pero lo más importante en lo que atañe a la interpretación que se pretende hacer aquí de los alcances constitucionales del reglamento y de los artículos de la propia Constitución es en qué momento, estoy hablando del plano internacional todavía, en qué momento un tratado obliga a otro Estado. Y ese tratado solo va a obligar desde el momento en que el presidente de la República lo ratifica. Entonces, tenemos que tener en cuenta acá que el presidente de la República como jefe de Estado es el que, digamos, dirige la política internacional y las relaciones exteriores. Entonces, en ese marco, el presidente puede celebrar, negociar los tratados, pero algunos de ellos necesitan la aprobación del Congreso. Y en el caso de los tratados ejecutivos, lamentablemente la propia Constitución y el reglamento del Congreso señalan que estos tienen que dar cuenta. Lo que quiere decir, ¿a dónde quiero llegar? Por ejemplo, si el Perú va a celebrar un tratado con Colombia, el Perú tiene que saber cómo es que Colombia va a quedar obligado con el Perú al momento en que ratifica un tratado. Entonces, en Colombia es distinto de lo que pasa en el Perú. En Colombia, por ejemplo, para que un tratado internacional pueda obligar al Estado colombiano, hay un control preventivo de la Corte Constitucional, que dice, en la Constitución colombiana se dice, todos los tratados internacionales para que entren en vigor, para que obliguen al Estado colombiano, tienen que recibir la sentencia del tribunal que lo declara exequible, o sea, que lo declara constitucional. Entonces, ¿esto qué significa? Que Perú, si va a celebrar un tratado con Colombia, tiene que tener en cuenta que Colombia no queda obligado al cumplimiento de ese tratado hasta que la Corte Constitucional colombiana le haya dado el visto bueno de la constitucionalidad. Lo que en Colombia se llama el tratado es exequible, el tratado es constitucional, es compatible con la Constitución. Entonces, a partir de ahí, el Estado colombiano queda obligado frente al Estado peruano, digamos, en ejemplo lo planteo. ¿Por qué digo esto? Porque los estados cuando van a celebrar un tratado tienen que tener en cuenta, pues, cuál es el mecanismo o los actos jurídicos, los actos procesales, ¿no es cierto?, de celebración, negociación, aprobación y ratificación. Y cómo es que tiene lugar todo eso en el plano internacional para que un tratado quede obligado con otro. Ahora, en el plano interno, ahí sí entra en juego pues la pirámide, la llamada pirámide kelseniana, ¿no? O sea, porque por disposición del artículo 51, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Lo que quiere decir, además en consonancia con lo que está establecido en el capítulo relativo a los tratados, que en nuestro ordenamiento interno puedan haber tres tipos de tratados. Los tratados constitucionales, que necesitan seguir el mismo procedimiento de reforma de la Constitución. Y como lo ha dicho la congresista Marta Chávez, desde mi punto de vista, el Tratado de Escazú
sí necesitaría seguir por el procedimiento de reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque el tratado dice que toda persona tiene derecho de acceder a la información pública sin ningún costo. Y hay una disposición de la Constitución, en el artículo 2, que dice que toda persona tiene derecho a acceso a la información pública, pero pagando el costo. Entonces ahí hay una contradicción en el Tratado de Escazú y un artículo de la Constitución. Entonces, para que el Tratado de Escazú entre a formar parte de nuestro orden interno, necesita que pase por el procedimiento de la reforma constitucional. Y una vez que pase por ese procedimiento, el Tratado de Escazú, ¿qué rango tendría? Rango constitucional, porque además trata de materia de derechos humanos. Y además porque ha seguido el procedimiento de reforma establecido en la Constitución conforme al artículo 55 de la Constitución, si no me equivoco. Pero después vienen los tratados que tienen rango de ley. ¿Cuáles son esos? Los tratados que necesitan de la aprobación del Congreso. Esos tienen en la pirámide de Kelsen un segundo grado. Y después vienen los llamados tratados ejecutivos, que es el que viene a colación, y que tienen rango de decreto. Y entonces, como el Congreso de la República es el que monopoliza, o en todo caso es el que tiene la preeminencia de la potestad legislativa, es por eso que se lleva a cabo el control de legalidad y de constitucionalidad de los tratados ejecutivos. Porque un tratado ejecutivo que firma el Poder Ejecutivo puede que no sea, desde el punto de vista del Poder Legislativo, políticamente oportuno. Digamos, acá estamos discutiendo, por ejemplo, o estamos intentando aprobar reformas a la legislación de los partidos políticos, hemos aprobado reformas al sistema de salud, al sistema pensionario, y todo eso podría ser contradicho por la ratificación de un tratado ejecutivo que tenga que ver algo con esos temas. Entonces, eso significaría que un tratado ejecutivo que tiene rango de decreto podría contradecir toda la legislación desde el punto de vista político que venimos aprobando en el Congreso. Entonces, por eso es que la Constitución señala que los tratados ejecutivos tienen que ser aprobados, analizados y tienen que darse cuenta al Congreso, pero el Congreso no es una mesa de partes. Y eso, en el sistema internacional, el Estado que ha celebrado tratado con el Perú lo tiene que tomar en cuenta, porque mientras el tratado no haya seguido todos los procedimientos, entonces el Estado peruano todavía no se obliga, todavía no ha quedado obligado en el plano internacional. Y al mismo tiempo el tratado no puede entrar en vigor, o sea, no puede formar parte del orden interno porque no ha terminado el íter legislativo, para decirlo de alguna manera, ¿no? El tratado no ha pasado por todos sus procedimientos. Entonces, en virtud de eso, justamente es que el artículo 92 del reglamento del Congreso dice que la omisión de este trámite suspende la aplicación del convenio, el cual, si ha sido perfeccionado con arreglo a las normas del derecho internacional, no surte efectos internos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un control, pues, ¿no?, de los efectos del tratado, tanto en el plano internacional, o sea, en el sentido de que el tratado todavía no obliga al Estado peruano, y tanto en el plano interno, en el sentido de que la norma no ha entrado en vigor, el tratado no ha entrado en vigor, así haya sido publicado en el Diario Oficial del Peruano, porque ha faltado la ratificación ha faltado la aprobación del tratado por parte del Congreso. Entonces, una vez que el Parlamento, desde mi punto de vista, haya aprobado el convenio, el tratado ejecutivo, haya llegado a la conclusión de que no viola la ley, no viola la Constitución y no es inoportuno desde el punto de vista político, entonces el Congreso tiene que comunicar al presidente de la República, decirle el tratado ha tenido la bendición, el visto bueno del Congreso. Y recién ahí, desde mi punto de vista, el presidente lo ratifica, porque la ratificación siempre es en sede internacional, nunca es en sede interna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce un canje de notas o una carta en virtud de la cual el presidente de la República le comunica al otro Estado, le dice, el Congreso le ha dado el visto bueno y yo lo ratifico, porque incluso podría darse el caso de que el Congreso podría aprobar el tratado, darle el visto bueno y el presidente después se desanima y no lo ratifica. Y entonces el tratado todavía no termina por obligar al Estado peruano. Aquí, desde mi punto de vista, lo que ha pasado
y este ya es un análisis político, es que lo que pasa es que cuando se da la disolución del Congreso el 30 de septiembre, el presidente de la República, en un afán de ningunear a la Comisión Permanente, decidió no mandar los tratados. Porque decía, no, esta es la Comisión Permanente, es un gozne, es un brazo inútil que cuelga de la Constitución, sin manos, sin dedos, inoperativa. En consecuencia, decidió no mandar los tratados, ¿no es cierto? Esa es la explicación por la cual, por ejemplo, cómo es que se puede entender que tratados que fueron publicados en el Diario Oficial del Peruano en noviembre o diciembre del año pasado no llegaron a la Comisión Permanente. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo ninguneaba a la Comisión Permanente, ¿no? Decía, no, eso no sirve para nada, la Comisión Permanente es ahí una reunión de excongresistas que están llevando el despacho. Esa es la explicación política. Pero nosotros tenemos que darle, desde mi punto de vista, una salida jurídica, porque hay algunos convenios que son, digamos, importantes que el Parlamento apruebe. Hay dos caminos. O el Parlamento los convierte en ley, con aprobación en el Pleno, si los considera oportuno, podría también declararlos inoperativos. Creo que el plazo de 3 días suspende los efectos, tanto en el plano internacional como interno, pero es el Parlamento, al final de cuentas, el que tiene digamos, la disposición, porque él es el que tiene la capacidad de convertir estos tratados ejecutivos en leyes, si así lo cree oportuno. Y si cree que no son convenientes, simplemente no los aprueba, no los ratifica y no obligan al Estado peruano. Pero a mí me parece importante, lo he señalado en la comisión que coordina el congresista Hino Costa, que la salida, una salida, digamos, legal, es entender de que cuando el Congreso, cuando el presidente de la República se dirige a la comisión permanente, el trámite queda suspendido. ¿Y por qué queda suspendido? Porque tanto la comisión permanente, en tiempos de disolución, tendría que haber mandado, como dice el tercer párrafo del artículo 92, tendría que haber mandado a la Comisión de Constitución y de Reglamento y Relaciones Exteriores los tratados. Pero si el Congreso estaba disuelto, allá hay un vacío. Entonces, digamos, la dación de los 3 días se prorroga, ¿no es cierto?, hasta que las comisiones de Constitución y Relaciones Exteriores puedan estar instaladas y puedan ejercer el efectivo control. Porque según el reglamento, este control está a cargo de las comisiones del Congreso, tanto de Constitución como de Relaciones Exteriores. Esa es una salida, porque es obvio de que el artículo 92 del reglamento no se ha puesto en el caso de un Congreso disuelto. El reglamento, el artículo 92 se pone en el caso de un Congreso que no ha sido disuelto, que no estamos en un periodo de interregno. Entonces, ¿qué es lo que podría interpretarse aquí? Es pues de que no ha llegado al Parlamento porque las comisiones no estaban instaladas. Entonces podríamos entender que el plazo habría quedado suspendido. Si es que no hacemos el análisis político de fondo, que había una cuestión de ningunear al Congreso, pero también hay convenios, por ejemplo, de ejecutivos en virtud de los cuales se aceptan donaciones, han habido observadores, se han aprobado la participación de observadores electorales para que vean las elecciones que ya llevan acá el 26 de enero. Entonces todo eso se tiene que convalidar en alguna medida, ¿no? Y entonces hay que buscarle una salida legal, constitucional, jurídica y política, pero en algunos casos hay tratados que pueden pasar y otros no. Ese es mi punto de vista, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para terminar, algún congresista, creo que Hino Costa quiere terminar con la sesión, ¿no? Congresista Costa, adelante, por favor. Congresista Costa, ¿me pidió la palabra? Sí, gracias, presidente. Adelante. Presidente, en cuanto a la solicitud hecha por Relaciones Exteriores, concuerdo con algunos de mis colegas que ya han hecho uso de la palabra, la congresista Retamoso, por ejemplo, en el sentido de que la respuesta puede ser más precisa. Yo sugeriría que demos una respuesta más precisa. Creo que se puede hacer. Y puedo alcanzarle una fórmula si lo tiene a bien, con todo gusto.
Sobre lo Adelante, segundo, sí, adelante. Perfecto, está bien. sobre Alcance. lo segundo a lo que se refiere mi colega congresista Mejía, digamos, el tema de fondo acá. Eso lo hemos resuelto en el grupo de trabajo de control constitucional de la manera que él lo ha señalado, después de escuchar a la Cancillería y las razones por las cuales no se remitieron los tratados internacionales ejecutivos dentro de los 3 días de haber sido suscritos al Congreso de la República, porque el Congreso de la República estaba disuelto, presidente, desde el 30 de septiembre, lo sabemos. La Constitución dice que esto se remite al Congreso. Es el reglamento el que habla del Congreso o la Comisión Permanente. Pero como ha dicho el congresista Mejía, se está refiriendo a un Congreso ordinario y a una comisión permanente de un Congreso ordinario. No está en el supuesto del interregno parlamentario, no tiene el supuesto de la disolución de la Constitución por aplicación del artículo 135. Entonces, eso es todo, presidente. Digamos, querer ir más allá, buscarle 5 pies al gato, me parece que no ayuda. No entiendo cuál es la razón detrás de estas interpretaciones. Inmediatamente que fue posible remitirlo al Congreso, sobrevino la emergencia sanitaria y el Ejecutivo suspendió los plazos. Y una vez que el propio Congreso comenzó a recibir por medios virtuales la documentación correspondiente, el Ejecutivo remitió al Congreso los tratados internacionales ejecutivos. O sea que en un caso, hasta, digamos, la instalación del Congreso el 16 de marzo, no se remitieron los tratados internacionales ejecutivos porque estaba disuelto el Congreso. Yo sé que es un tema controvertido, pero está zanjado constitucionalmente por el Tribunal Constitucional, presidente. No quiero abrir acá una discusión política, pero el tema está zanjado constitucionalmente hablando, nos puede gustar o no. Y entonces está justificada la decisión del Ejecutivo de interpretar las cosas como lo interpretó. Segundo, una vez que estaba en condiciones de remitir eso al Congreso, el Congreso empezó a funcionar en un escenario de emergencia y dejó de recibir comunicaciones durante unas semanas hasta que por medios virtuales facilitó la creación de una mesa de partes virtual. Y en ese momento se recibe y el Ejecutivo sostiene que, digamos, no incurrió en falta en relación con lo que contempla la Constitución, porque estando en emergencia sanitaria y encontrándose suspendidos los plazos, digamos, se justificaba esa situación. Inmediatamente que pudieron remitir los tratados internacionales ejecutivos, los hicieron dentro del plazo establecido. Eso es, presidente. Espero que, digamos, yo pensé que la discusión que habíamos tenido en el grupo de trabajo con representación de la Cancillería, que nos ha tomado muchísimo tiempo, presidente, varias reuniones, y puede dar fe de ellos, sobre todo el colega Mejía, que fue quien más interesado estaba en el tema, pero todos los miembros del grupo de trabajo, esto ha sido, lo hemos resuelto y creo que los criterios utilizados son los que debería seguir la Comisión de Constitución, me parece, presidente. Espero que así sea y podamos, digamos, superar esto, porque, como ha dicho el propio congresista Mejía, se trata de tratados internacionales ejecutivos que aprueban, en la mayoría de los casos, donaciones para el Perú, digamos, el envío de misiones de observación internacional para las elecciones que dieron pie a nuestra elección al Congreso y cosas de ese tipo que parecería, digamos, que no tiene mucho sentido ponerse en este momento a querer invalidar, ¿no es cierto?, por la utilidad que han tenido y tienen para el país. De manera que quería aprovechar, presidente, la discusión sobre el pedido de opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores también para referirme a este segundo tema que está obviamente detrás de las preocupaciones de
de algunos congresistas. Yo concuerdo con la interpretación hecha por el congresista Mesías, es la que adoptamos por unanimidad en el grupo de trabajo de control constitucional y ojalá que tenga el respaldo y la acogida por parte de toda la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. La palabra del señor presidente, solo un minutito. Gracias, congresista. Sí, un minuto, porque estamos terminando. Lo que queremos comentar antes de darle la palabra al congresista Mesía es que, habiendo algunas discrepancias saludables, vamos a perfeccionar el texto, antes lo vamos a socializar por interno para que la próxima sesión pueda ser de alguna manera aprobado, porque la verdad que son temas, algunos matices, digamos, de discrepancia nada más. Para Presidente, terminar, he solicitado la palabra como es interno por el reiteración, chat. un minuto para la congresista Chávez y un minuto para la congresista Mesía. Congresista Chávez, por favor. No creo que en un minuto se pueda argumentar, señor presidente, pero bueno, intentaré. Quiero señalar que discrepo tanto de lo que ha señalado el congresista Mesías como el congresista Gino Costa. Y más aún, respecto a lo que ha señalado el congresista Gino Costa, quiero señalar que los acuerdos de un grupo de trabajo no son vinculantes para el Pleno de la Comisión de Constitución. En segundo lugar, señor presidente, si fuera tal el argumento, discrepo absolutamente del argumento de los dos señores congresistas, porque según ellos, como se había disuelto el Congreso, entonces está bien que el Poder Ejecutivo hubiera dicho no hay Congreso y entonces no solamente no mando. También podría, es muy peligroso ese argumento, señor presidente, porque con ese argumento el Poder Ejecutivo podría haber dicho como no hay Congreso, cosa que yo discrepo, porque sí hay Congreso a tal punto que hay comisión permanente, como lo prevé el artículo 135 de la Constitución. Y esa comisión permanente es presidida por el presidente del Congreso, de acuerdo al reglamento del Congreso, que es ley de la República, norma con rango de ley orgánica. Entonces, ¿cómo puede haber un presidente de Congreso que preside la comisión permanente, que a su vez es indisoluble, y no haber Congreso? O sea, lo único que no hay, señor presidente, por la disolución, es que algunos estamentos de ese Congreso, como son el Pleno, como son las comisiones, no funcionan, pero hay un núcleo indestructible, que es la comisión permanente, que es presidida por ese presidente del Congreso. Por lo tanto, decir que no hay presidente del Congreso o que no hay Congreso porque fue disuelto de acuerdo al artículo 134 me parece muy peligroso, porque reitero, el día de mañana el mismo o ayer podía haber dicho el señor Vizcarra, como no hay Congreso, entonces yo me lanzo solito y por mi sola decisión a celebrar tratados del artículo 56 sobre derechos humanos, sobre soberanía, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, normas que requieran modificación legal, inclusive aquellas que requieran modificación constitucional, porque si no hay Congreso, no hay poder constituyente. Y entonces simplemente es una cuestión de que no hay vacío de poder y entonces yo lo puedo asumir. Entonces yo discrepo, señor presidente, con esa argumentación y pido que sí coincido en que se debe analizar mejor el tema. Por otra parte, señor presidente, en la Convención de Viena, que es la Convención sobre el Derecho de los Tratados, se presume a nivel internacional, presidente, se presume que tiene plenos poderes un presidente de la República, tiene plenos poderes un ministro de Relaciones Exteriores. Pero también esa Convención del Derecho de los Tratados, artículo 46, señala, señor presidente, que cuando la existencia de no plenos poderes es evidente, entonces esa presunción no rige. ¿Y qué más evidente que lo que puede señalar una constitución, señor presidente, de un país que no puede ser ignorada por las otras contrapartes en un proceso de generación de un tratado internacional, sea bilateral o multilateral, ¿no? Y entonces, señor presidente, yo creo que hay que perfeccionar más, y reitero, esta discrepancia con toda amistad hacia los dos señores congresistas, revela nuevamente que el tema político, el tema jurídico son temas opinables, no estamos hablando de dogmas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. Por 2 minutos, le robaría el cumplimiento de tiempo, porque estamos terminando. Congresista Mesía, por favor, adelante. No se preocupe, señor presidente. No, fíjese, lo que sucede es que el segundo párrafo
del artículo 92 del reglamento dice que el presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la comisión permanente. Entonces acá lo que hubo es que el presidente no dio cuenta a la comisión permanente. Eso sí es un tema objetivo. El Congreso estaba disuelto, digamos, pero quedaba su órgano la comisión permanente. ¿El presidente debió entregarle a la comisión permanente, dar cuenta a la comisión permanente? Sí. ¿No lo hizo? Efectivamente no lo hizo. Ahí hay un problema político. Pero ¿qué es lo que pasa? De ahí viene el procedimiento. El procedimiento que dice que la comisión permanente o el Congreso lo derivan a las comisiones de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Constitución, que son los que al final tienen que evaluar, como lo vamos a hacer nosotros, si es que estos tratados son o no legislativos. Entonces, acá de lo que se trata es de salvar dos cosas. Salvar políticamente la omisión del presidente, dando bajo una interpretación de que el artículo 92 tiene un vacío, no habla de qué sucede con los tratados ejecutivos que se ratifican en medio de un interregno parlamentario, porque ahí sí no se ha puesto en esa situación el tratado, porque al final de cuentas tendríamos que preguntarnos, ¿la Comisión Permanente tenía capacidad para poder ratificar los tratados ejecutivos? Ese es otro problema, ya incluso académico, ¿no? Pero lo que quiero decir, y con esto concluyo, presidente, pues no me gusta abusar del tiempo, es que tenemos que buscar una interpretación que salve el problema político, pero que también respete los fueros del Congreso. ¿Y cuál es el respeto de los fueros del Congreso? Que el Congreso, como usted lo ha dicho en la conclusión de su informe, el Congreso puede seguir controlando ad infinitum, per seculum, per seculorum, ¿no es cierto?, los tratados, que es lo que en este momento nos interesa. O sea, que haya hasta el día de hoy la posibilidad de ejercer control sobre todos los actos del Poder Ejecutivo que hayan sido dados con anterioridad al nacimiento de este Congreso. O sea, la idea es de que como se trata de normas inferiores a la ley, esas normas inferiores a la ley, aun cuando son tratados, tienen que ser controlados y pueden ser derogados por el Poder Legislativo. Y esos tratados, si son derogados o no se aprueban, simplemente no obligan al Estado peruano en el orden internacional. Nada más, señor presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a recoger todos los aportes de los señores congresistas el día de hoy. Sí quería hacer algún tema en un par de minutos, nada más antes de concluir la sesión. Yo no estoy de acuerdo cuando se dice que el obligado puede interpretar, ¿no? Como que el Ejecutivo tendría la potestad de interpretar. El obligado es obligado. En este caso, el Ejecutivo está obligado, entonces no puede interpretar. Como bien lo ha señalado el congresista Mesías, más bien es el Congreso de la República. No sé si seguir los secula seculorum, digamos, el control, pero el Parlamento, el Congreso de la República decide, como está señalado en el artículo 5, la oportunidad en la que dicho control es ejercido. Y hay una sentencia que rápidamente el párrafo lo voy a leer del Tribunal Constitucional. Por otro lado, nosotros consideramos, en mi caso, que es el plazo lo que genera la sanción. No por no cumplir entonces con la dación en cuenta. Para mi punto de vista son temas diferentes, aunque haya una discrepancia saludable con mi amiga la congresista Chávez. Se sanciona por no cumplir justamente en el plazo. Por no cumplir en el plazo se sanciona. Y acá hay justamente yo les rogaría que vayan a la página 8 de esta opinión consultiva, que la tienen ustedes a la vista, en la que se señala, el ex parlamentario en el diario de debates, Carlos Ferrero Costa, presentó una observación con relación al plazo de 24 horas para dar cuenta y dijo, en realidad señalar que venció un plazo que pudo ser 24 horas o 5 días, automáticamente queda invalidado el convenio, quitaría la oportunidad de poderlo subsanar. Declarado ya invalidado, sin dar oportunidad a la subsanación, puede ser, en mi opinión, demasiado exigente con el cumplimiento que se da a estos tratados, que además requieren una negociación larga, pues son producto de varias conversaciones periódicas y al final llegan bastante elaborados. Sin embargo, una demora de 5 o 6 días puede generar que el tratado automáticamente quede invalidado. El presidente de la Comisión de Constitución, Natalia Primo, presentó una modificación a esta parte del articulado indicando lo siguiente.
y quedó establecido además, año 2004. En cuanto al artículo 92 dice en el tercer párrafo, en vez de 24 horas va 3 días útiles, conforme se ha convenido con el congresista Ferrero Costa, y diría, la omisión de este trámite suspende la aplicación del convenio. Es decir, en vez de invalidarlo, lo suspende. En tanto no se comunica al Congreso, el tratado internacional no entra en vigencia. Y para un poco que esclarecer la duda de la congresista María Cristina Retamoso, en la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011, en el artículo 6, o en la cláusula, el numeral 6, dice, pues bien, lo leo ad literam, en el presente caso el tribunal observa que el procurador público adjunto en materia constitucional ha reprochado que el Congreso no haya realizado el control político de los decretos de urgencia y de ese modo que haya incumplido con lo que aquel considera constituye un deber del Parlamento. El tribunal no comparte este criterio, dice la sentencia del TC. La democracia constitucional asegura a favor del Parlamento y especialmente de sus minorías parlamentarias una serie de medidas institucionales mediante los cuales pueda controlar y fiscalizar al Poder Ejecutivo. No le impone la obligación de hacerlo y por consiguiente el momento en el que éste se pueda llevar a cabo. Como antes se ha dicho, si algo caracteriza al control parlamentario es que es una de las modalidades cómo se lleva a cabo el control político del legislativo sobre el ejecutivo. Es la simple oportunidad de su ejercicio. Lo que significa, termina el Tribunal Constitucional, lo que significa tanto como decir que corresponde al Parlamento decidir discrecionalmente si realiza o no el control, pero también definir, en caso lo quiera realizar, el cuándo lo efectúa. No existe, por tanto, ningún deber de realizar control político alguno. Eso lo señala la sentencia, se las voy a alcanzar, del Tribunal Constitucional del año 2011. Para mí ha sido un honor, en todo caso, debatir este tema con todos ustedes. Va a ser mejorado, me voy a comunicar a través de Secretaría Técnica y en persona, tanto con Gino Costa, con Carlos Mesía y con la congresista Chávez y la congresista Retamoso, que han hecho uso de la palabra, para mejorar el texto y llegar a un acuerdo y que la próxima oportunidad, ya cuando se lea el texto final de la opinión consultiva, pueda ser votado unánimemente a favor, porque creo que eso es lo que merece en todo caso esta opinión consultiva. Yo les agradezco mucho, son las 6:08 de la tarde, hemos tenido exactamente 7 horas de sesión continua. Ha sido muy prolífica la sesión el día de hoy. No lo hubiese sido sin la presencia y participación de todos ustedes. Creo que ha sido muy importante el debate sobre el tema, que aún no es proyecto de ley, que aún no hay mucho menos predictamen, y que hay que avanzarlo con tranquilidad, sin ningún tipo de prisas, que es de llevar a cabo la elección del Parlamento, la elección de los congresistas de la República a una posible segunda vuelta electoral, que coincida con la segunda vuelta electoral y no con la primera. Repito, no hay ningún proyecto de ley, no hay ninguna intención de la presidencia, por lo menos de la comisión, de aprobarlo para el próximo periodo de año 2021, pese a algunos matices y algunos comentarios a favor de algunos señores parlamentarios, pero creo que la idea de la mayoría es debatirlo con calma, que se abra el debate nacional y poder esto traducirlo a lo mejor en una aprobación en los próximos meses para que, pasado la elección del Bicentenario, en la siguiente o la subsiguiente elección o comicio electoral podamos llevar un texto que genere estabilidad política y gobernabilidad. Yo les agradezco a todos ustedes. El día de mañana nos veremos a las 3 de la tarde. Tenemos las exposiciones del congresista Gino Costa respecto a su grupo de trabajo, los avances alcanzados. Y les agradezco muchísimo, siendo exactamente las 6 de la tarde con 10 minutos o 18 horas con 10 minutos, y no habiendo otro punto que tratar, levantamos la sesión hasta el día de mañana a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho, cuiden a sus familias y bendiciones. Buenas tardes. Bien, a las 6:10 de la tarde, luego de 7 horas, con una agenda bastante cargada y con varios convocados, además, en el primer punto respecto del proceso electoral y las normas electorales, ha terminado esta sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el doctor Omar Chejade. Mañana hay una nueva sesión. Esta sesión virtual ha terminado con un punto importante que no ha logrado el debate, ponerse todos de acuerdo. Luego del debate, la opinión consultiva sobre el procedimiento de control de los tratados internacionales ejecutivos establecidos en el artículo 92 del reglamento del Congreso.
Hay algo importante, hacer un recuento de las personas que hoy han seguido esta sesión y quienes han formado parte del primer punto. El señor Jaime Daltaus, el doctor Ángel Delgado Silva, el doctor Enrique Gersi y el doctor Martín Tanaka, con la finalidad de poder acercarse a la posibilidad de la modificación de la ley orgánica de elecciones sobre el cambio de la fecha de elecciones de congresistas, de manera que esta se pueda realizar con fecha posterior a la elección del presidente de la República. De esta manera cierra la Comisión de Constitución y vamos a ir con otra sesión virtual. Esta vez tenemos a la Comisión de Pueblos